Cordial saludo, tutor y compañeros. Se presenta la estudiante Cindy Rojas, inscrita en la Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD, cumpliendo con la fase 5, donde nos solicita sustentar el diseño de una red inalámbrica en el crédito de sistemas avanzados de transmisión 2. Realizamos lo que fue un emplazamiento con 3 sectores ubicado en el sector de Soacha, eh, tanto para LTE Advanced y para 5G. Igualmente en la imagen podemos evidenciar también un emplazamiento que es de la red LTE, que esta fue realizada en la Estrella Antioquia. Se puede decir pues directamente que en la configuración realizamos para las bandas de frecuencia, se determinaron los canales. Además también se utilizaron la asignación para generar la prioridad dentro de las mismas bandas. En cuanto al sistema LTE, el cual pertenece a la comunicación 3G, se le asignó la banda de 2,4 GHz, la cual emite una frecuencia más baja, por lo que la señal consigue llegar más lejos, afectando en menor medida los obstáculos que se encuentran a su paso. Las redes que se transmiten en bandas ofrecen una velocidad entre 50 y 70 megabits, por lo que la navegación es más lenta. A diferencia en la banda de 5G, esta ofrece velocidades de conexión más cercana a 1 gigabit, pero son mucho más susceptibles a los obstáculos, por lo que su cobertura es menor directamente. Igualmente para los parámetros de LTE Advanced se aplicaron los mismos que en la red LTE, pero este estándar de comunicación ofrece velocidades más rápidas que las 3G, por lo cual pertenece al estándar de comunicación de 4G o cuarta generación. En cuanto a los parámetros para la frecuencia de 5G, la banda FR1 5 New Radio sigue el modo duplex por división de tiempo, que requiere una sola banda de frecuencia única tanto para el enlace ascendente como para el enlace descendente, y tiene un rango de frecuencia de 3.300 a 4.200 MHz con un ancho de banda de 900 MHz. Aquí igualmente pues podemos evidenciar lo que es la frecuencia inicial y final, tanto para LTE y LTE Advanced es la misma, a diferencia que la banda de 5G. Posteriormente, lo que es las propiedades del sector, se realizaron pues ciertas configuraciones, eh, donde se configura como tal el emplazamiento de la longitud y la latitud, y se asignan las coordenadas reales en las cuales se encuentran localizados el departamento municipio a trabajar, siendo pues el extremo y más concretamente su antena principal, y esta puede conducir o no con las coordenadas del emplazamiento que se le asignan, como tal o parametrizamos. En cuanto a los parámetros de radio, por defecto Sirio realiza los parámetros de configuración frente al tipo de sistemas, siendo este estándar para los 3 sectores, LTE, LTE Advanced y 5G. De igual forma para las antenas fueron asignados los mismos parámetros para su estructura, los cuales son una antena en 3G o 4G de 17,5 dBi de ganancia a 65 grados directamente. En cuanto a la altura, de la antena, tiene que tener una cobertura con la altura construida de la base de la torre y seleccionada, para lo cual tiene 30 metros, y como tal para los tres, perdón, emplazamientos, y la orientación de la antena es de 120, igual para los 3 sectores como tal. En cuanto a las referencias de la altura, estas antenas son asignadas directamente por Sirio. Lo que es la frecuencia de transmisión, Sirio configura por defecto la frecuencia de referencia del servicio seleccionado, por lo cual se evidencia que los 14 canales disponibles se encuentran en el rango de 2.600 MHz, permitiendo las velocidades
que sean altas, ya que utiliza de forma exclusiva la tecnología LTE y 4G directamente. Lo que es igualmente la potencia, lo que es la potencia, esta potencia de emisión del equipo, transmisores de 30 watts para los tres sectores. En cuanto a la configuración del firmware, este permite seleccionar el tipo de estructura de la trama. El parámetro solo tiene en cuenta el servicio LTE TDD, puesto que el servicio TDD utiliza la misma frecuencia tanto para downlink como para uplink, y esta estación base y la estación base pues del sector y la terminal necesita cambiar de transmisor y receptor y viceversa directamente. En cuanto a la configuración del slot en 5G, es la longitud de la ranura, y esta se acorta a medida que aumenta el espacio entre las subportadoras y las subtramas. Puede tener uno o múltiples intervalos consecutivos. Cada intervalo aloja lo que son 14 símbolos directamente. En cuanto a la configuración ISIC, este evita altas interferencias debidas a usuarios ubicados en los bordes de las celdas adyacentes. Este es dinámico para LTE Advanced, ya que utiliza los recursos por cada célula, los cuales se evalúa dinámicamente para mejorar la interferencia intercelular, por lo cual la eficiencia de ISIC dinámico define la reducción de la interferencia, tomando valores desde el 0% y hasta el 100%, y no hay una interferencia como tal. A diferencia de la red 5G, que no se emplea la configuración de la ISIC. En cuanto a la configuración del BP, en LTE y LTE Advanced, directamente se puede asignar mayores potencias a ciertos recursos, típicamente a la señal de referencia. Para ello se utiliza el concepto de offset de potencia, que establece una relación entre la potencia de los recursos que transmiten PDSCH en los símbolos donde se transmiten las señales de referencia, y la potencia de los recursos que transmite el PTSC en los símbolos donde se transmiten las señales de referencia directamente. En cuanto al número de símbolos del PTCCH, indica el número de símbolos dedicados al canal de control por subtramas. Para la canalización de 3 MHz a 20 MHz se pueden tomar los valores de 1, 2 o 3. Para la canalización de 1.4 MHz se pueden tomar valores de 2, 3 o 4. Esto se debe a que, al haber pocas subportadoras, el dominio de la frecuencia es necesario para espacios del dominio del tiempo. En cuanto a la carga de tráfico, directamente aquí podemos evidenciar. En cuanto a la carga de tráfico, es del 70% para los tres sectores, donde se define el porcentaje utilizado del total de los recursos disponibles en el sector. Este sirve para modelar el efecto de la interferencia intercelular producido entre las estaciones, a diferencia de 5G, que no cuenta con una carga de tráfico. En cuanto al MIMO DL, este permite activar o desactivar la utilización de MIMO en el sentido ascendente. En el caso de LTE Advanced, el uso de este tipo de técnicas permite la obtención de tasas mucho más altas de datos mediante la utilización de múltiples canales en paralelo. En cuanto a la ganancia MIMO DL, este parámetro cuantifica la ganancia obtenida en el caso utilizar como tal técnicas de MIMO en el sentido descendente. Lo que es el incremento del ruido, que este cuantifica la interferencia recibida en las estaciones bases en el sentido ascendente.
Igualmente tenemos PO y directamente lo que es alfa. Este es el control de potencia, lo que son las transmisiones por el terminal móvil. Se limita debido a un mecanismo de control directamente de potencia. En cuanto al factor ruido, es el factor del ruido del sector. En cuanto a lo que es MIMO UL, este permite activar o desactivar la utilización de MIMO en el sentido ascendente. En el caso de los tres sectores, el uso de este tipo de técnicas permite la obtención de la tasa de datos en el sentido ascendente. Igualmente, lo que es la ganancia de MIMO UL, este permite cuantificar la ganancia obtenida en el caso de utilizar técnicas de MIMO en el sentido ascendente. En cuanto a la cobertura, esta nos permite establecer diferentes rangos de nivel de la señal recibida. A cada intervalo se le asigna un color directamente para posteriormente visualizar los resultados. Aquí lo podemos pues evidenciar mediante esta tabla y pues al desplegar la tabla aparece por defecto lo que son los intervalos. Cada uno de ellos abarca un rango entre 10 unidades. El primero de ellos tiene como límite inferior el umbral de recepción proveniente del servicio elegido, que para este se tomaron los servicios de voz y datos. Y pues la medida de la potencia total recibida en el símbolo o FDM contiene una señal de referencia directamente. Es un parámetro que ofrece información acerca de la potencia total recibida, teniendo en cuenta la interferencia del ruido térmico como tal que se presente. En cuanto a lo que es los resultados obtenidos por el throughput, es un enlace ascendente y descendente directamente, que este pues nos permite como tal obtener como una información de las transferencias que se generen directamente. Entonces, pues dice que analizando el tráfico teórico de downlink, que debe ser mayor en comparación con el de uplink, en este caso se puede observar cómo se mantiene un rango variado entre unos 1000 y 50.000 kilobits, por lo cual se puede observar la diferencia entre las zonas relativas al tráfico en el enlace descendente. En cuanto al throughput UL, analizando la carga del tráfico teórico en uplink, observamos que la velocidad es menor. En este caso no se consigue llegar ni a los 20 kilobits, pero el tráfico es un poco más uniforme directamente. Aquí tenemos pues nuestra variación en cuanto a LTE Advanced y la red 5G. En cuanto al diseño del core para LTE y 5G, se tomaron para su estructura en cuanto al Ethernet el Alcatel-Lucent 9412 Compact. Para MME, que es Mobility Manager Entity, tomamos el Nokia 9471 Wireless. Para el SGW Service Gateway y para el PDN GW Packet Data Network Web Gateway, tomamos lo que fue el Nokia 7750 Service Router Mobility Gateway. Para el HSS, que es Home Subscribe Server, tomamos el Alcatel Lucent 8650. Y para PCRF, Police and Chain Rules Function, tomamos el Cloud Mobility Gateway. Esto para el diseño Core LTE. Para 5G,
directamente en cuanto a su estructura en móvil, en Novi tomamos en cuenta lo que fue el Alcatel, en la estación base, perdón, se tomó en lo que fue Nokia Wireless. En cuanto a AMF, que es Mobility Manager Function, tomamos en cuenta el Nokia Cloud Mobility Manager. Para UPF, SMF, UDM y PCF se tomaron en cuenta para su estructura lo que fue el Cloud Mobility Gateway. Esto en cuanto a el diseño y estructura del core de 5G y 4G. Y para finalizar, vamos a lo que es el diseño en Sirio. Aquí podemos evidenciar directamente los dos estudios que se hicieron. Encontramos lo que es el multitransmisor de Swatcha directamente en 5G y lo que es en 4G LTE Advanced. Aquí verificamos la configuración que anteriormente se explicó y podemos evidenciar. Está un poco lento el internet. Y ya nos cargó pues las propiedades del estudio de cobertura. Aquí se puede ver los 3 estudios que se realizaron. Aquí igualmente obtenemos lo que son los usuarios móviles que se le asignaron, que fueron los de voz y dato. Igualmente lo que son los parámetros de cálculo, ya esto los asigna directamente Sirio. Aquí podemos ver lo que se le asignó en cuanto a usuarios indoor y outdoor, en cuanto a voz y datos. Aquí se puede igualmente evidenciar pues las configuraciones que se realizaron en cuanto a la frecuencia, en cuanto a lo que es la longitud y la latitud, y eso lo podemos evidenciar directamente en cada sector que se configuró, los parámetros del área del cálculo, la cartografía, para el diseño directamente del emplazamiento de cada uno de los sectores. Igualmente podemos evidenciar lo que es la banda de frecuencia asignados para el LTE Advanced y lo que es directamente la configuración del sector que se realizó en cada uno de estos. Aquí, como les decía, lo que es la longitud, la latitud, lo que es la configuración directamente de los parámetros de radio, lo que es la frecuencia de la altura de la antena, lo que son los parámetros LTE, perdón, LTE, y lo que es ya directamente las configuraciones anteriormente mencionadas realizado. De igual forma, las configuraciones que se le realizaron al G, esto pues no es que varíe mucho. Realizamos su configuración en cuanto a la frecuencia y por defecto ya directamente Sirio realiza la configuración en cuanto a lo que es el slot, y este sí lo hace por defecto. Aquí igualmente podemos evidenciar los 5 sectores o emplazamientos pues, que se diseñaron y la configuración. Igualmente lo que es el área, la cartografía, lo que es el área de cobertura
Aquí podemos evidenciar la banda que cambia en cuanto a LT, LT Advanced y lo que es la configuración igualmente de voz y datos. También se realizó tal cual como se mostró anteriormente. Encontramos la latitud, la longitud y las configuraciones pues anteriormente manifestadas en el video.